Comenzamos esta sección examinando algunos de los principales factores que intervienen para asegurarnos de que al medir los niveles de aptitud física de los individuos, lo hacemos correctamente. Hay 4 factores muy importantes que debemos tener en cuenta: la especificidad, la precisión, la fiabilidad y la validez. Si se nos pidiera medir la aptitud física de un jugador de voleibol, querríamos saber algo sobre la altura a la que puede saltar, ya que es un factor importante en el voleibol. Podríamos usar la prueba del salto de sargento, que mide la altura a la que el individuo puede saltar desde una posición de pie. Esto es definitivamente muy similar a la habilidad requerida en el voleibol, así que podríamos decir que es específico. Pero, ¿cuán específica es? ¿Solo se salta por la pelota una vez en el juego del voleibol? Por supuesto que no. Tiene que saltar repetidamente para bloquear un remate o para hacer uno tú mismo. Así que para que nuestra prueba sea realmente específica, necesitaríamos probar a la gente en varios saltos. Podríamos tener 2 medidas de aptitud física. Una sería la altura a la que podrían saltar en un solo salto, y la segunda sería lo bien que pueden mantener esa altura en varios saltos repetidos. Debemos asegurarnos de que los instrumentos con los que medimos el componente de aptitud son precisos. Tomando un ejemplo muy simple, podemos medir las medidas del peso. Todos sabemos que si no cuidamos las máquinas de pesaje adecuadamente, nos proporcionarán información inexacta. Lo mismo ocurre con la mayoría de las medidas de aptitud física, por lo que tenemos que asegurarnos de que nuestro equipo funciona correctamente. Clark Carter, en el año 2000, indica que la fiabilidad es el grado en que una medida produciría el mismo resultado de una ocasión a otra. Si queremos saber si alguien se ha puesto en forma, necesitamos estar seguros de que cualquier mejora que veamos en nuestras pruebas se debe a la aptitud física y no porque haya algo malo en la fiabilidad de la prueba. Las pruebas pueden ser poco fiables cuando hay un efecto de aprendizaje o de habituación. Si hay tales efectos, podríamos necesitar una serie de sesiones de práctica para permitir a los participantes aprender la tarea completamente, es decir, llegar a un punto en el que no puedan mejorar. McMorris y otros en el 2005 encontraron que a sus participantes les llevó 160 ensayos en una prueba de tiempo de reacción de elección no compatible antes de que aprendieran plenamente la tarea. Por lo tanto, hicieron que los participantes realizaran 160 ensayos prácticos antes de llevar a cabo su experimento. La validez significa simplemente que la prueba mide realmente lo que dice medir. Ya hemos visto un ejemplo de esto con nuestra prueba de salto en el voleibol, descrita anteriormente. Un salto es una forma inválida de medir la capacidad del salto del voleibol. Necesitamos saltos repetidos. Del mismo modo, hacer que los jugadores de fútbol corran 100 metros no nos dirá lo rápidos que son en un partido de fútbol, donde los saltos son mucho más cortos y se repiten muchas veces. En esta sección examinamos los factores que deben tenerse en cuenta al diseñar experimentos científicos de deporte y ejercicio. Aquí estamos interesados en los experimentos de causa y efecto. Podríamos querer saber si tomar pastillas de cafeína tiene un efecto en el tiempo de inicio en una carrera de 100 metros. La figura muestra un diseño experimental que podría ser utilizado en tal experimento. ¿Qué hay de malo con el diseño de la figura presentada? Podemos estar seguros de que cualquier cambio en el tiempo de reacción se debe a la ingesta de cafeína. ¿Podría ser simplemente que haya habido un efecto de aprendizaje o de habituación? ¿Qué crees que podríamos hacer para resolver este problema? En la figura
se muestra la forma más común de superar el problema de aprendizaje o habituación, el uso de un grupo de control. La inclusión de un grupo de control en sí misma no asegura que nuestro experimento esté bien diseñado. A nuestro grupo experimental se le dieron tabletas de cafeína y probablemente esperan que éstas tengan algún efecto en su desempeño. Nuestro grupo de control no recibió nada y por lo tanto probablemente no esperaba ver ninguna mejora en su rendimiento. Por lo tanto, nuestros resultados podrían deberse a las expectativas de los participantes, los que están haciendo el experimento, más que a la cafeína. ¿Qué podríamos hacer para superar esto? La figura muestra un posible método, el uso de un placebo. El placebo tendrá el mismo sabor que el real, pero es una sustancia inofensiva que no afectará al rendimiento. Si le decimos a los participantes en qué grupo están, entonces estamos derrotando al objeto. Así que todos los participantes tienen que pensar que pueden estar recibiendo la cafeína. A esto le llamamos cegar a los participantes. A menudo veremos que un experimento se llama experimento de doble ciego. En estos experimentos, no solo los participantes están ciegos a qué tratamiento tienen, sino que también lo están los experimentadores. Otra persona emite las pastillas. Esto es para asegurarse de que los experimentadores no influyan accidentalmente en los participantes. En el estudio de la cafeína, también debemos tener cuidado de no sesgar los resultados. Por ejemplo, eligiendo a todas las personas concienzudas del grupo de la cafeína y a las menos propensas a esforzarse en el grupo de control. Para evitar esto, utilizamos un proceso llamado aleatorización, es decir, asignamos aleatoriamente a los individuos a los grupos. Los tipos de pruebas analizados para medir los componentes de la aptitud física requieren que la persona realice actividad física, a menudo una actividad física vigorosa. Antes de pedirle a alguien que participe en una prueba física, debe asegurarse de que el hecho de participar en la prueba no pondrá en peligro su salud e incluso posiblemente su vida. Se recomienda que antes de pedirle a alguien que realice una actividad física, complete el cuestionario de preparación para la actividad física. También se debe pedir a las personas que completen este formulario cuando soliciten consejos de entrenamiento o se inscriban en un club deportivo y/o de ejercicio. Si la persona responde no a todas las preguntas, entonces no debería haber ningún problema en que realice actividad física. Sin embargo, si la persona responde sí a una o más preguntas, debe consultar a su médico antes de realizar cualquier prueba física, programas de entrenamiento o practicar un deporte. Una vez que hemos comprobado que la persona está lo suficientemente sana para realizar pruebas con el cuestionario, tenemos que decidir qué prueba o pruebas de aptitud utilizar. Al hacer esto, debemos recordar los criterios descritos anteriormente con respecto a las pruebas. ¿Son las pruebas específicas, precisas, fiables y válidas? Lo primero que debemos decidir es que lo que queremos probar. Si queremos saber cuál es el consumo máximo de oxígeno de alguien, hay pruebas de laboratorio que cumplen los criterios que miden el consumo máximo de oxígeno con precisión. Sin embargo, no todos tenemos acceso a los laboratorios, por lo que es posible que tengamos que utilizar una prueba de campo, como la prueba de Bid o la prueba de funcionamiento de 12 minutos de Cooper. Estos no son tan exactos ni tan fiables, pero pueden ser lo que tenemos a nuestra disposición. Dados los criterios de especificidad, de precisión, fiabilidad y validez,
Parecería que si queremos saber la cantidad máxima que una persona puede hacer, por ejemplo, el consumo máximo o el peso máximo que puede levantar, la realización de una prueba máxima cumple con todos los criterios. Sin embargo, si alguien no está acostumbrado a realizar el ejercicio máximo, es probable que se detenga antes de llegar al máximo, porque se pone ansioso por causarse una lesión. Como resultado, se han ideado algunas pruebas submáximas y a partir de ellas podemos calcular cuál sería el máximo de la persona. Estas pruebas son particularmente útiles con grupos como los niños que no están acostumbrados a trabajar al máximo o con los ancianos que pueden sentirse preocupados por llegar al máximo.